Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de A las 8:45. Arrancamos con todo el análisis de la jornada para comentar con ustedes los temas más relevantes. Vamos a comenzar en esta primera entrevista hablando de la situación del puerto de Santo Tomás de Castilla, que es crítica. Usted habrá leído en algunos medios escritos y seguramente en los noticieros que actualmente hay problemas en el puerto. Y es que la Asociación de Navieros de Guatemala, SONAV, informó que 2 empresas suspendieron temporalmente operaciones en el puerto Santo Tomás de Castilla. Sin embargo, por el momento no se están retirando del país, simplemente han suspendido operaciones. La empresa portuaria nacional de Santo Tomás de Castilla, conocida como Empornac, incrementó los retrasos en sus operaciones en la carga y descarga de buques. Uno de los principales problemas del puerto es el muelle, ya que con el tamaño de los buques, de las 6 posiciones para atraque que tiene, se reducen prácticamente 3 o 4 por el estado que guarda el muelle. También padecen de la falta de equipo y han tenido también problemas administrativos en la operación. Este fin de semana informó que la naviera Maersk se vio en la necesidad de suspender temporalmente el atraque de buques, pero ahora hay otros que están operando en el puerto. Durante la presentación del estudio Huella del Agro Nacional, realizado por la Cámara del Agro, se dio a conocer que este problema ya impactó en el sector agrícola, que representa un 21% de la economía nacional. Nils Zeporowski, presidente de la entidad, dijo que les preocupa que no haya soluciones a corto plazo, ya que el banano, el café y los vegetales se ven seriamente comprometidos por la situación que impera en el puerto de Santo Tomás de Castilla. Así que para comentar este tema vamos a contar con 2 invitados expertos en la materia que nos ayudarán a entender mejor lo que sucede, los impactos de la situación actual y cuáles pueden ser algunas vías de solución que se hagan en el corto plazo. Como ya decía, estamos hablando del segundo puerto más importante del país, después de Puerto Quetzal. Santo Tomás es muy importante, así que lo que ahí ocurre es sumamente delicado, preocupante y además ha impactado mucho al sector exportador y al sector importador del país. Para este tema hemos invitado al licenciado Luis Rolando Coronado, él es el presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala, y a la licenciada Ingrid Varías, quien es directora del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional. Ambos, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenas noches. Ingrid, quisiera empezar contigo preguntando acerca de, hablamos acerca del muelle, pero antes nos contabas que también los remolcadores y una serie de equipo están en mal estado. ¿Cuál ha sido la secuencia para llegar a esta crisis? Ya, buenas noches. Es un gusto para Cutrigua poder estar el día de hoy y comentarles un poco de la situación actual del puerto. En las últimas semanas la situación en Santo Tomás de Castilla ha sido crítica y como bien lo mencionaban, la falta de infraestructura, la necesidad de infraestructura que se ha derivado de estos problemas es urgente, la solución de los problemas. Empezamos a tener problemas con el tema de los remolques, ¿verdad? De que estaban con desperfectos mecánicos, que no se contaba con equipo nuevo para poder trasladar a los buques a muelle, lo cual es un riesgo para la seguridad marítima, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde se empiezan a generar estos atrasos en los muelles que estaban en fondeo, los buques que ya estaban en el muelle, el rendimiento el movimiento de contenedores de los contenedores. Esto empezó a ocasionar retrasos. También en el tema de los tiempos de espera, ¿verdad? Que esto estaba ocasionando, estaban los tiempos de espera en el atraque de buques de 1 a 3 días. Por el otro lado teníamos los ingresos de los productos a puerto, así como su salida. Entonces fue un efecto dominó que se fue dando en estas últimas semanas, lo que ha ocasionado la crisis que tenemos al día de hoy. Como bien se menciona, Santo Tomás es uno de los puertos más competitivos de la región, ¿verdad? El segundo más importante de Guatemala, y sí hay una crisis, una urgencia de resolver estos problemas, tanto en la maquinaria que hace falta, en aquellos equipos que están esperando pues por la compra de repuestos, también en los procesos administrativos, y pues esto ha generado la crisis actual del que tenemos al día de hoy. Señor Coronado, ¿cuál es la situación? Uno ve los informes sobre Guatemala en materia de comercio exterior y siempre el tema de infraestructura es sumamente crítico. ¿Desde cuándo viene la situación del puerto deteriorándose? Porque supongo que lo que pasa hoy no es algo de hace un mes, hace 2 meses, es una secuela seguramente de algún descuido que hay en la infraestructura del puerto. ¿Cómo han visto ustedes esta situación y cómo hemos llegado a este punto tan crítico en el que estamos? Muchas gracias, buenas noches. Mire, la situación del puerto Santo Tomás de Castilla, la última ampliación que se hizo de este puerto fue en 1968.
cuando se amplió el muelle a 908 metros. En ese momento el puerto tenía una capacidad de atraque de 6 buques, cuando los buques tenían una eslora, un largo de 150, máximo 200 metros. Hoy en día los buques que están arribando a Guatemala son buques que están con 250, 300 metros de eslora. Eso reduce drásticamente la capacidad de atraque de los buques en cuanto al número de unidades que atracan por día. Los fines de semana es cuando se ve el mayor congestionamiento, que llegan entre 18 y 23 buques entre jueves a domingo, y esto pues implica retrasos en los itinerarios de los buques, cumplimiento de contratos de descarga en otros puertos, y esto ha motivado que las empresas navieras y nuestra asociación hemos estado constantemente insistiendo con las autoridades del puerto de que se mejoren la situación de equipamiento, la situación de los turnos de trabajo, que haya una planificación efectiva, estratégica, y un plan operacional también, para que se pueda ir haciendo la programación de descargas de una forma ordenada. Y hablando del corto plazo y de esta coyuntura, si estamos hablando que el mayor retraso es de jueves a domingo, no estamos hablando de equipo únicamente, estamos hablando de personal. Sí, es que lo que pasa también es la productividad del puerto. Tienen unas grúas de tierra en el muelle, que decimos grúas de tierra, pero son grúas que ya están un poco, digamos, viejas en cuanto a que hay grúas más modernas, tienen una capacidad de carga y descarga, si no tienen el mantenimiento adecuado, que es más lento. Estamos hablando entre 8 y 12 contenedores por hora en movimiento en contenedores. En otros puertos está entre 16 y 30. Eso es lo que también está ya afectando. Las navieras, pues el costo diario de un buque está oscilando entre 20 y 25 mil dólares diarios. Si a eso le sumamos los costos operacionales en Santo Tomás, pues todo eso va recargando los costos. Las navieras pues hacen todo lo posible por no incrementar los fletes, pero realmente toda esta situación está causando ya que el puerto esté colapsando. Quiero ser aquí quizás muy básico mi pregunta, pero si un buque viene a Guatemala con mercadería y no consigue desembarcar en la hora estipulada, ¿tiene que cobrar alguna multa al cliente final? ¿Cómo se maneja la situación? Tanto el importador como el exportador no tienen ninguna culpa en cuanto a esto, y las navieras no les están cobrando multas ni demoras por el retraso en las operaciones de descarga del buque. Lo que sí es, con estas dos navieras que realmente no están suspendiendo temporalmente sus operaciones, es en forma parcial que están suspendiendo, siempre están llegando a Santo Tomás. Por ejemplo, si una de las navieras que tiene 6 atraques semanales, pues reducen a 4 en este momento. Una naviera se va a ir a Puerto Barrios, que es Maersk. O sea, aquí pues Guatemala no sufre mucho, pero sí va a sufrir Santo Tomás de Castilla. Ingrid, perdón, es que... Si hablamos acerca del plan estratégico, porque se hablaba de una última modificación en 1968, ¿ha habido algún plan estratégico para el puerto de Santo Tomás con una serie de pues, incremento en su capacidad de movilización, o esto se está retomando hasta ahora? Se está retomando. Cuando hicimos este diagnóstico en las últimas semanas se han conformado diferentes mesas de trabajo, ¿no?, con los diferentes actores, usuarios de la cadena logística, y se hizo un diagnóstico de cuáles son esos problemas que están afectando al puerto al día de hoy, ¿no?, y posibles soluciones para mejorar. En esa línea identificamos que el puerto no cuenta con un plan estratégico, y en el cual es necesario tener este plan estratégico, el poder implementarlo y que sea acorde a la realidad del puerto. Eso quiere decir la evolución del puerto en los últimos años, el crecimiento del comercio internacional, que todo esto se vaya adecuando a este plan, ¿verdad? Y en esta medida pues empezar a identificar qué equipo
se requiere, cuáles son los procesos que hay que mejorar, el implementar tecnología. Entonces, sí se hace imperante tener un plan estratégico, tanto a mediano como a largo plazo, para darle realmente ese giro que el puerto necesita y rescatarlo, ¿verdad?, de esta crisis. Así que nosotros lo hemos identificado, vemos esta necesidad, que el puerto empiece a diseñar un plan estratégico y que se adecue a la realidad del puerto. Está usted explicando ahí los problemas que había con el atraco de los barcos, pero creo que le interrumpimos. Sí, el problema es que cuando llega el buque, tiene que esperar, por ejemplo, si llega el viernes, si hay 4 a 6 buques, pero pongamos 4 buques, que es la capacidad actual del muelle, tiene que esperar aproximadamente entre 24 y 28 horas para poder atracar. En lugar de estar 8 horas a 12 horas de estadía en operaciones de carga y descarga, está 16 a 18 horas también. O sea, todo eso es una cadena de retrasos que hay. Yo creo que es el momento, como dijo Ingrid, que es de empezar ya a tomar medidas urgentes con el puerto, medidas que no sean paliativas, sino que sean definitivas, permanentes, para que se pueda realmente de una manera eficiente y eficaz mejorar ostensiblemente las operaciones, y que vengan también ya más navieras a Guatemala que tienen intenciones de venir, pero con estas limitantes que tenemos en este momento, el país es el que empieza a sufrir. Con esta salida de las navieras, de estas 2 navieras, que posiblemente hay una tercera también que está considerándolo, para trasladar sus operaciones a Puerto Barrios, tendríamos un faltante de operación en Santo Tomás de Castilla entre 1.200 a 1.500 contenedores semanales. Eso, si lo multiplicamos por 10 meses, podemos ver la capacidad de carga que ya está perdiendo, el volumen de carga que está perdiendo Santo Tomás. Creo que también con la unión aduanera entre Guatemala y Honduras en el área de Corinto, creo que va a facilitar más el transporte de mercadería, de carga, de exportación e importación vía Puerto Cortés. Entonces, nuestro afán es que no se pierdan fuentes de trabajo en Guatemala, que se siga trabajando, que Izabal no sufra, porque la gente de Izabal es la que está trabajando en los puertos, y eso creo que es importante que podamos tomar las medidas rápidamente. Si nos comparamos con nuestra región, porque no nos vamos a comparar con Singapur o con Hong Kong, pero si nos comparamos con la región, al lado de Puerto Cortés, ¿cómo se ve Santo Tomás de Castilla? En su infraestructura, Puerto Cortés se modernizó en los últimos 2 años. El puerto hizo un contrato con una compañía de Filipinas y mejoraron de una forma muy concreta, mejoraron su equipamiento, mejoraron todas las operaciones de carga y descarga, tienen horas para poder descargar un buque, o sea que sí se puede perfectamente hacer eso en Guatemala con lo que se tiene actualmente, pero sí hay que hacer una planificación estratégica y una planificación operativa. Cuando estamos hablando, cuando se habla de cualquiera de los puertos guatemaltecos, siempre surgen los mismos actores o las mismas deficiencias. Y una de ellas es que hay una empresa portuaria por cada uno de los puertos, pero además de eso también están los sindicatos, ¿sí? ¿Cuáles son ahorita los mayores problemas para llegar a un acuerdo y ver cómo logramos para levantar nuevamente el puerto de Santo Tomás y que este quede funcionando a largo plazo? Correcto, gracias. En esa línea, pues es como bien usted lo indica, el tema de los sindicatos ha sido siempre un tema ágil y sensible de manejar, ¿verdad? Y siempre hemos dicho de que los sindicatos son los que entorpecen muchas de las soluciones que hemos queremos implementar para solucionar la crisis del puerto. El día de ayer tuvimos una reunión con los 5 sindicatos, con los representantes de los 5 sindicatos de Puerto Santo Tomás de Castilla, en la reunión en la cual fue muy positiva. Los sindicatos estuvieron abiertos a escuchar, ¿verdad?, cómo nosotros hemos realizado el diagnóstico que hemos identificado, y ellos también
entraron en ese diálogo, en cómo también mejorar las condiciones del puerto. Las propuestas que nos dieron fueron muy acertadas a los que nosotros hemos venido indicando y mencionando en las últimas semanas, lo cual lo vemos positivo. Vemos la disposición de los sindicatos en trabajar en conjunto. Esa fue la reflexión que hicimos el día de ayer con todos los usuarios, sector público, sector privado, sindicatos. Es la primera vez que los sindicatos se reúnen con todos los usuarios. Ellos lo manifestaron el día de ayer durante esta reunión, y para nosotros pues esto nos abre la oportunidad de que el puerto podamos reconstruirlo, de que lo podamos rescatar nuevamente. Ellos también creo que ya están sintiendo este impacto, ¿verdad? Como bien lo dijo don Rolando, el hecho de que ya las navieras principales se estén retirando, estén anunciando que se retiran temporalmente de las operaciones de Guatemala hacia un puerto cercano, eso también ya crea una incertidumbre entre ellos de los empleados que viven en Izabal, ¿verdad? Que dependen de las operaciones de Santo Tomás. Entonces creo que vamos bien, lo vemos positivo, los sindicatos están en esa apertura, es una coyuntura que hay que tomar y fortalecer con acciones concretas y que sean reales a la situación y que podamos resolver esta crisis. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con los sindicatos? Un estudio de 2012 decía que más o menos el 20% de las utilidades de la portuaria iban destinadas a los trabajadores, con lo cual el sindicato tiene una presión bastante importante sobre lo que se hace o lo que no se hace en el puerto. ¿La experiencia de ustedes cómo ha sido? Mire, los sindicatos, son 5 sindicatos los que en este momento están en la portuaria. Pues ellos han estado, como hemos platicado y hemos tenido la percepción el día de ayer, que sí hubo una apertura de ellos también para poder mejorar la situación del puerto. Creo que esto pues nos da la pauta que podemos tener realmente ya reuniones inmediatamente tanto con la autoridad del puerto, con los sindicatos, las otras instituciones de gobierno que están adentro, como es la SAT, como es el DIPAFRONT de la Policía Nacional Civil, MAGA o IRSA, que también tienen participación en la revisión de contenedores de importación como de exportación. Entonces yo creo que todos debemos de poner, tanto el sector privado como el sector público, poner nuestro mejor esfuerzo para que esto salga adelante. Realmente, sí. En las cosas que hay que arreglar, ¿sí? Hay cosas de corto plazo y ahorita estamos en una crisis. ¿Cuáles serían las primeras cosas, las medidas que hay que realizar y cuáles los impedimentos? Hay maquinaria que comprar que pasa por la ley de contrataciones y que no ha podido comprarse. ¿Cuáles son esos impedimentos? Los impedimentos prácticamente son que, según manifestaron el día de ayer, es la ley de compras y contrataciones. Tiene que ser un poco más rápido el trámite. Por lo general ahora tardan de 100 a 180 días para poder adquirir un repuesto o poder adquirir el nuevo equipo. Y eso ya está afectando a Santo Tomás. Los procedimientos de licitación deben ser pues también transparentes, para que, no estoy diciendo otra cosa, sino que sencillamente para que sea más rápido todo el procedimiento, tiene que ser procedimientos transparentes y que todo se vaya dando rápidamente. Lo que sí hay que cambiar ese es el procedimiento de la ley, para que se pueda cumplir siempre dentro del marco de la misma, pero que se puedan comprar y adquirir los repuestos que sean necesarios y la maquinaria. Lo de los remolcadores, también ya son remolcadores que están con una edad de 37 a 40 años, cuando la edad máxima son de 17 a 18, para que puedan ya ser cambiados. Ahorita la portuaria, como se dijo ayer, está invirtiendo en chatarra, en comprando motores, comprando repuestos, y realmente ya la capacidad ya llegó a su límite también con estos remolcadores, que son los que prestan el apoyo, el auxilio a los buques que arriban y salen del puerto. Ahora, uno entiende que hay algunas limitaciones institucionales para la compra digamos, por parte del Estado, por la propia ley de contrataciones, pero llevamos años con estos problemas, 3, 4 años que hay quejas constantes de que el Estado, el equipo es insuficiente, que hay que comprar remolcadores, que el muelle no está en buen estado.
etcétera, etcétera. O sea, vemos un retraso, no de hoy, no de ayer, de varios años. ¿Ven ustedes voluntad de gobierno realmente de cambiar las cosas? Sí, la vemos y eso es lo que nos tiene al día de hoy pues convencidos de que el puerto puede hacer esta transformación que se necesita. Ya hay un involucramiento de las entidades de gobierno, ¿verdad? Una SAT comprometida para poder hacer los cambios. Aunque la SAT no tiene, ahí es una voluntad portuaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la SAT no, es la empresa portuaria la que tiene que comprar, ¿no? Bueno, sí, pero cuando usted me dice de entidades de gobierno, pues estamos con la voluntad de la SAT también adentro, también un Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Que ya tiene la disposición para poder hacer, no acelerar, ¿verdad? Porque las compras se tienen que hacer dentro del marco legal existente para las compras del Estado. Sin embargo, pues agilizar estos procesos, ¿verdad? Como bien se dice, hay eventos que han sido publicados en Guatecompras para la compra. ¿Y los fondos están asignados? Y los fondos ya están asignados, el Ministerio de Finanzas ya asignó estos fondos y los cuales pues ahora hay que empezar a ejecutar los mismos, siempre dentro del marco de la ley, y que estas compras pues sean eficientes, ¿verdad? Transparentes, que es lo que nosotros buscamos también, no solo, o sea, sabemos que hay una crisis, sabemos una necesidad de la inversión, pero eso no quiere decir de que los procedimientos no se hagan de acuerdo a los marcos legales existentes. Entonces buscamos la transparencia, hay un Ministerio de Finanzas comprometido con ello, así que esperamos que esto pues se resuelva y esto debería ser parte de la estrategia a mediano o largo plazo, también buscar otras figuras legales, ¿verdad?, para poder hacer la inversión y que sea dirigida específicamente para la infraestructura portuaria. ¿Se ha pensado una terminal de contenedores como la que se ha puesto en el puerto en el Pacífico, licenciado? Bueno, yo creo que en el puerto hay un terreno que se llama el Arenal, que es una ampliación que se puede dar perfectamente allá. Yo creo que se puede hacer una terminal con atraque por lo menos de 4 buques más. Que quedaríamos cortos, pero algo podría venir a apoyar esto. Yo creo que en este momento que estamos de crisis con el puerto, creo que y que realmente ahora sí ya se ve una preocupación tanto de las autoridades como del sector laboral del puerto para poder llegar a una solución rápida. Creo que es el momento adecuado para poder hacer esta ampliación y poder tener una terminal moderna también en esa parte del puerto y de esa manera también modernizar la parte que ya tenemos ya en funcionamiento. ¿No hay, digamos, barreras naturales por el caudal del mar o sí las hay? Mire, nosotros hemos insistido con la portuaria que nos den el estudio de batimetría, o sea, la profundidad que tiene la bahía de Amatique, que es una gran ventaja que tiene Guatemala, que es una bahía con un puerto que tiene es natural, o sea, no hay que hacer mayor trabajo. Pero realmente los trabajos de dragado en el puerto no se han hecho con la regularidad que es necesaria. Entonces puede haber pequeños asolvamientos que pueden estar afectando el canal de acceso, la dársena de maniobras y el área de atraque de del muelle. De ahí también ya estaría saliendo afectado Puerto Barrios, ¿verdad?, por el canal de acceso y de maniobras, que es el canal que se construyó para Santo Tomás de Castilla, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante, que los buques que vengan a Guatemala tengan la confianza de atracar sin ningún problema de encallamiento, ¿verdad? ¿Qué repercusiones económicas tendría Guatemala y específicamente el departamento de Izabal si las navieras deciden irse a Puerto Cortés? Bueno, las operaciones de puerto caen, ¿verdad? Prácticamente los ingresos al puerto estarían disminuyendo, por ende, y esto pues tendría un impacto también en la generación de desempleo, con mantener los empleos que se tienen actualmente. Entonces creo Pero que hay una distribución de la Empornaca hacia todos los municipios de Izabal. Sí, hay una distribución. Entonces creo que todos se verían afectados. El desarrollo de la ciudad, ¿verdad? Es un desarrollo, lo que nosotros deseamos es desarrollar una ciudad portuaria, ¿verdad? Teniendo un Puerto Barrios y un Santo Tomás de Castilla. Entonces es lo que se quiere evitar, no solamente sería el impacto negativo económico para el departamento de Izabal, sino que también para la economía del país, ¿verdad? Las exportaciones, la adquisición de la materia prima, que esto también afecta al consumidor final. Entonces creo que habría un impacto económico para el país,
específicamente para el departamento de Izabal, que es donde están estos puertos, ¿verdad? Y lo que esto económicamente significa para todas aquellas familias que dependen del puerto de Santo Tomás. ¿Qué tan afectados están, licenciado Coronado, los sectores perecederos con este problema? ¿Han sufrido realmente un impacto significativo con estos retardos o lo han logrado sortear entre todo lo mal que lo están pasando? Si se pudiera, ahí no hay suficientes tomas para contenedores refrigerados en Santo Tomás. Las navieras tienen que estar usando sus propios equipos para mantener la temperatura de los contenedores de exportación en carga perecedera. Nosotros hemos insistido que se tengan las suficientes tomas para que no solamente hayan por lo menos para 1.500, 2.000 contenedores que puedan estar con esta facilidad. Hay navieras que han traído sus propios equipos de refrigeración también para que se les autorice el ingreso al puerto para poder mantener la temperatura. Creo que esto es muy importante, o sea, es parte de lo que le está haciendo ya falta al puerto también. También está pues ya el cambio de grúas, está el tema de montacargas, el apilamiento de contenedores es bastante bajo. Ahorita ya están utilizando 3 contenedores en el apilamiento, otros puertos tienen 5, entonces se podría ir reduciendo también el congestionamiento de contenedores en el área de patio del puerto también. ¿En la experiencia de ustedes ha habido problemas con sectores que ustedes conozcan, de perecederos? Sí, de perecederos, también los importadores, ¿verdad? Que sus tiempos han aumentado, sus costos están aumentando. Como bien lo dijo, pues la necesidad de tener estas tomas, ¿verdad? Para tener a los productos en las condiciones óptimas, ¿verdad? Porque al final estos tienen sus propios estándares de calidad a nivel internacional y las pérdidas que esto puede ponerse a Guatemala cuando se distribuye el producto en nuestros mercados internacionales. Entonces yo creo que tanto los perecederos como otros productos también han sido afectados por esta crisis. Sí, tenemos problemas en todo el proceso logístico en Guatemala, las carreteras y especialmente la del Atlántico, ahorita que se está arreglando la carretera entre Sanarate y el Rancho, pero se ha podido medir en cuánto se ha incrementado ese costo de exportación o ese costo de importación y que nos está afectando en la economía de todos los guatemaltecos. Licenciado. Sí, nosotros tenemos que, antes cuando la carretera estaba en buenas condiciones, un contenedor hacía de 6 a 7 horas hasta el puerto. Hoy estamos hablando entre 9 y 12 horas. O sea, si es un contenedor refrigerado, está consumiendo combustible, está pues corriendo el riesgo de no llegar a tiempo al puerto para que se pueda embarcar en el buque. También la carga seca, como le decimos, como el café, por ejemplo, y productos de exportación tradicional, también podrían sufrir el mismo problema de no llegar a tiempo, de estar más tiempo esperando el siguiente buque en el puerto. O sea, el calor también afecta la calidad del producto. Entonces, o sea, es una serie de problemas que hay. La carga de importación también sufre con todo este tipo de situaciones, porque aparte también pues la SAT tiene el sistema de revisión intrusiva de contenedores, que también en cierto punto, ustedes se recuerdan, en noviembre del año 16 también hubo un problema de congestionamiento y de bloqueo al puerto, huelga de transporte pesado por ese tipo de retrasos que hubo. Ya esto ya ha ido mejorando, pero también hay otros aspectos que hay que considerar para que ya no se vuelvan a dar este tipo de cosas, y realmente la carretera sí debe ser terminada lo más pronto posible. Y el tema de la carretera es muy importante también para la competitividad de la exportación. Ya no corresponde a la naviera, pero, no, pero en general es parte de la cadena, ¿verdad? Sí, la cadena logística, sí. Hay que mejorar las carreteras, rehabilitar, la inversión también que ahí hace falta, ¿verdad? Rehabilitar esas carreteras en todo el territorio guatemalteco, y con una época de lluvias también estos costos se pueden incrementar. ¿Y nos oye con un puerto privado muy bien invertido, muy bien trabajado? ¿No se ha planteado esa posibilidad en la mesa? Puerto Barrios es un puerto privado. Barrios sí. Barrios sí es privado. La limitante del puerto es que tiene, pues es un puerto
pequeño, no tiene mucho espacio para dónde crecer, pero sí es bastante eficiente. Sin duda alguna. Bueno, pues muchos soñamos con una competitividad real en los puertos porque es una parte muy significativa del comercio del país, un sector importante como el exportador que debe crecer sin duda alguna para que los guatemaltecos tengamos algún nivel de prosperidad. Pero bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Quiero darle las gracias tanto a la licenciada Ingrid Varías, directora del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional, lo dije bien, y también al licenciado Luis Rolando Coronado, él es presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este primer segmento. Muchas gracias. Igualmente. Para nosotros es momento de hacer una pausa comercial, pero volveremos para otro tema relacionado con la exportación. Hablaremos un poco de la situación del cardamomo en torno a muchas especulaciones que se han hecho de lo que podría impactar el tema de la exportación de cardamomo a los países árabes a raíz del traslado de la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén. Pero bueno, eso cuando volvamos de la pausa.